Bueno, ya lo escuchaba sobre estas críticas, el posible aplazamiento de las elecciones y también el manejo de la pandemia. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Fuad, ¿cómo recibe estas palabras de el alcalde y candidato Daniel Jadue sobre la Democracia Cristiana como colaboradora de la dictadura militar y también artífice del neoliberalismo que hubo a su juicio en los gobiernos de la Concertación? Mire, yo creo que siempre es fácil tratar de reescribir la historia. A mí lo que me parece increíble es que alguien que quiera ser presidente de la República, en vez de estar preocupado de ver cómo resolvemos los problemas que hoy día agobian a nuestra población desde el punto de vista sanitario, económico, social, la verdad es que lo que busca es distorsionar la historia. Todos sabemos de que la democracia cristiana, así como fue una opositora al gobierno de Salvador Allende, también desde el primer día, ¿no es cierto? Ahí está la declaración de los 13, el 13 de septiembre de 1973, se transformó en una opositora a la dictadura. Pero esa fue la carta de los 13, no la posición entera de la democracia cristiana. De hecho, hubo personas que se fueron a representaciones diplomáticas de la democracia cristiana. Sí, fueron incluso toleradas algunos de aquellos. Jamás hubo una colaboración, ni mucho menos todo lo contrario. La democracia cristiana, desde un principio, a través, ¿no es cierto?, del Comité Pro Paz, luego de la Vicaría de la Solidaridad, en la formación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, lo que se dedicó fue justamente a defender los perseguidos de la dictadura, a quienes poco tiempo antes eran sus adversarios políticos, y se transformaron los demócratas cristianos en los principales defensores de los perseguidos, de los que eran vulnerados sus derechos más fundamentales, muchos de ellos militantes del Partido Comunista. Recordemos que también sin duda, pero quiero ir al punto, digamos, básico, que es en los primeros días de la dictadura, los primeros meses, la democracia cristiana sí estuvo del lado de... No hay ninguna... No hay ninguna declaración oficial respecto a aquello. Yo lo quiero señalar porque aquí se pretende reescribir la historia. Aquí, en definitiva, hubo probablemente una posición más firme de algunos, como los 13 que firmaron esa carta, y más tibia de otros. Pero indudablemente que ante los primeros persecuciones, violaciones a los derechos humanos, la democracia cristiana tomó una posición muy clara de oposición permanente, clara, nítida, ¿no es cierto? No solo en la defensa de los derechos humanos, en la organización luego de las protestas con Rodolfo Seguel, en el Caupolicanazo, ¿no es cierto?, con Eduardo Frei Montalva. Y aquí tuvimos después una gran diferencia a partir del año 85 con el Partido Comunista. Ellos creían que era la vía de las armas, la forma de poder derrotar a la dictadura, y ellos, ¿no es cierto?, tenían el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y organizaron y motivaron acciones de carácter, ¿no es cierto?, subversivo, y nosotros que pensamos que era la vía de la paz, de la democracia, de poder derrotar por la vía de forzar el plebiscito que se realizó en el año 88, ¿no es cierto?, derrotar a la dictadura. Y ahí, ¿no es cierto?, se generó una convergencia muy amplia respecto a la cual el Partido Comunista se quedó fuera. Y esa es la verdad. Y es cierto, aquí el modelo neoliberal ha tenido un aliado fundamental que ha sido la Constitución del 80. Y nunca tuvimos los votos como para poder terminar con esta Constitución, a pesar de que estuvo en distintos programas de gobierno, desde el de Eduardo Frei, Ruiz Tagle hacia adelante. Nunca tuvimos los votos para poder tener una nueva Constitución. Y cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, la tomamos. Y ahí, ¿qué es lo que hizo el Partido Comunista? No solo no concurrió a ese acuerdo, votó en contra de la idea de legislar en el Congreso. Fuad, hablemos de lo que pasa ahora, porque se nos va a acabar el tiempo. Pero eso es lo que pasa ahora. Sí, eso es lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es que el Partido Comunista votó en contra de la idea de legislar el proceso constituyente en el Congreso. Y yo quiero señalarle que nosotros también somos antineoliberales, pero ¿sabe cuál es la diferencia con Daniel Jadue? Que nosotros tenemos claro cuál es nuestra alternativa al modelo neoliberal. Nosotros queremos una economía social y ecológica de mercado, como la de Alemania, Angela Merkel, o como la de los vascos. Mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa que plantea Daniel Jadue? No basta con declararse antineoliberal, lo que hay que ofrecerle responsablemente al país un modelo de desarrollo alternativo. Y nosotros tenemos claro que queremos avanzar hacia una economía social y ecológica de mercado que ponga a la persona y el medio ambiente en el centro, donde tengamos, ¿no es cierto?, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, pero no queremos modelos fracasados que han traído pobreza, que han terminado con la libertad, con la democracia y con violación a los derechos humanos, como son los referentes en todas partes del mundo del Partido Comunista. Fue entonces la reunión de la semana pasada que convocó Carlos Maldonado, donde participaron los candidatos de la oposición y también los líderes de los partidos. ¿Va a quedar en solo una reunión donde se vieron las caras? Porque el objetivo de esa reunión era lograr la mayor unidad posible de la oposición, pero de acuerdo a las palabras que usted está dando junto a las declaraciones del alcalde Jadue, parece que esa unidad es imposible. ¿Es posible?
Mire, lo que yo le quiero señalar es que esa pregunta se la había hecho a Daniel Jadwe. Nosotros estamos disponibles para conversar. De hecho, simultáneamente hasta ahora se inició una reunión. Nosotros creemos en el diálogo, pero queremos poner mínimos políticos y luego programáticos, pero primero límites políticos respecto a la construcción de un camino de unidad. Respeto a los derechos humanos en Chile en todas partes del mundo. Respeto a la democracia y a la vía institucional para poder hacer los cambios. Nosotros no creemos la equidad de la subversión, creemos la vía democrática. Por eso que apoyamos el proceso constituyente, a diferencia del Partido Comunista que no lo hizo, no lo apoyó. Y por lo tanto, rechazo de la violencia como una forma de reivindicación política. En democracia la violencia no es tolerable. Y por lo tanto, si nos empezamos a poner de acuerdo en esto, si empezamos a poner un marco político de gobernanza para el país, entonces después empezamos a ver lo programático. Pero no podemos entrar a revisar un catálogo de políticas públicas si no estamos de acuerdo en que la vía institucional es la vía para poder hacer los cambios en Chile, si no estamos de acuerdo en rechazar la violencia como forma de reivindicación política, si no estamos de acuerdo con cuidar nuestra institucionalidad del proceso constituyente como la forma de poder tener reglas del juego y de convivencia como sociedad para los próximos 40 años, si no estamos de acuerdo con la defensa de los derechos humanos sin matices en todas las partes del mundo. Si no estamos de acuerdo en lo básico, no podemos avanzar a lo programático. Y nosotros queremos conversar y estamos dispuestos a tener una unidad todo lo amplia que sea posible, pero que no pierda consistencia, que no pierda credibilidad, que no pierda, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser un proyecto creíble para la gente como una alternativa al desastre que representa Chile Vamos, que es quien gobierna hoy y que creo que no puede prolongarse en un nuevo gobierno, pero para eso tenemos que ser consistentes. No basta simplemente la monserga de la unidad por la unidad, hay que construir una unidad amplia, pero coherente, que sea creíble por la ciudadanía y que tenga objetivos comunes. ¿La democracia cristiana podría votar por cualquiera de los candidatos que hoy son candidatos de la oposición? Yo quiero reiterar mi respuesta. Todos aquellos candidatos que estén por estar de acuerdo en suscribir un marco político de definición de principios primero y luego un marco programático. Si nos ponemos de acuerdo en eso, en principios y en programa, bueno, iremos a una primaria y vamos a apoyar a quien gane esa primaria. Pero lo que yo no estoy disponible es simplemente ir a una primaria como un mecanismo para poder resolver una candidatura única si no estamos de acuerdo en lo esencial, si no estamos de acuerdo en cómo podemos transformarnos en una alternativa confiable de gobierno y que el que gana pueda hacer programas y toma las definiciones político-institucionales de acuerdo a lo que le parezca. Yo creo que en política hay que ser serio, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Primero pongámonos de acuerdo en las grandes definiciones y luego seguimos avanzando los mecanismos. Si eso se lograra algún acuerdo con ciertos márgenes, ¿usted estaría dispuesto a votar por Pamela Giles o por Daniel Jadwe si esas fueran las únicas alternativas frente a la derecha, un segundo gobierno consecutivo de la derecha? O sea, pero insisto, usted sigue poniendo la carrera delante de los bueyes. Nosotros tenemos. Yo lo estoy poniendo en un escenario que es posible también. No, pero es que lo que pasa es que primero definamos, ¿no es cierto?, si es que quiénes van a suscribir ese pacto. Yo no puedo dar por sentado de que Daniel Jadwe y Pamela Giles van a estar disponibles a firmar algo así, digamos que la vía institucional es para hacer los cambios, de rechazo de la violencia, fortalecer la vía democrática. Claro, usted pone una condición que para el Partido Comunista me imagino que no es transable, que es condenar los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en regímenes totalitarios. Eso tendrá que responderlo efectivamente el Partido Comunista y ellos verán si están dispuestos a suscribir un acuerdo en estas condiciones o no. Lo que no podemos hacer, yo no voy a vetar a ni una persona ni a ni un partido a priori. Esto no es un tema de vetos, esto no es un tema de anti-algo. No, pero a través de ciertas condiciones se excluye a unos y se incluye a otros, por eso le estoy preguntando. Pero es que me parece que son condiciones básicas para que un partido democrático como el nuestro pueda concurrir a un pacto de gobierno. Una primaria no es solo un mecanismo para seleccionar un candidato, es un pacto de gobierno. ¿No querer un gobierno de derecha entonces no es a cualquier costo? Es que yo creo que 2 más 2 no siempre es 4. Si en la segunda vuelta fuimos todos detrás de Guillé y nos ganó por paliza Sebastián Piñera, desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana. Lo que tenemos que hacer es mostrar un proyecto político. Yo creo que no puede ser tan básica la política en Chile y pretender que el electorado chileno ya están menospreciar su capacidad y su inteligencia de decir que tienen que votar por nosotros solo
porque no queremos que gane la derecha porque es muy mala. Tenemos que mostrarle un proyecto político programático, una agenda de cambio que tenga una ética transformadora, pero que también sea capaz de ofrecerle gobernabilidad, consistencia, coherencia, que podemos, ¿no es cierto?, sacar adelante un programa de gobierno dándole tranquilidad a nuestro país, un programa de gobierno audaz y profundo en los cambios. Pero para eso necesitamos tomar estas definiciones primero. Pero si entramos en la lógica de que usted votaría por esto otro, esconde el Partido Comunista o sin el Partido Comunista, la verdad es que eso es una discusión que carece de la profundidad y del contenido que se merece hoy día nuestro país para lo que viene. Por eso que nosotros primero queremos darle contenido político y programático y luego nos ponemos de acuerdo en un mecanismo. ¿Y qué le hace pensar, Fuad, que van a llegar a ese acuerdo cuando estamos en abril y estas condiciones las venimos conociendo desde que comenzó el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Dónde estaba la oposición en buscar esa unidad, en hacer la autocrítica y en hacer un programa? Pero mire, Matilde, hace un año atrás estábamos todos dispersos. Hoy día, por ejemplo, logramos crear unidad constituyente para la elección de gobernadores regionales y ampliar unidad constituyente de lo que se llama la lista de la prueba, donde también está el nuevo trato, que son ex militantes del Frente Amplio, el Partido Liberal y ex militantes de Revolución Democrática. Y hoy día estamos en esta lista, que es la lista de la prueba. El Partido Comunista y el Frente Amplio se automarginaron de esa posibilidad de tener una lista más amplia. Ellos tomaron la decisión. Nosotros hemos logrado ir consolidando. ¿Y esos serían entonces los márgenes de esta unidad, Fuad? Los márgenes, insisto, los márgenes no son de partidos determinados. Los márgenes sobre lo que queremos hacer para nuestro país, cómo queremos ofrecer una alternativa distinta, ¿no es cierto?, de desarrollo para nuestro país, pero también una alternativa distinta desde el punto de vista de la capacidad política, de lo que ofrece, ¿no es cierto?, este desastroso gobierno de Sebastián Piñera. Pero para eso necesitamos tener un proyecto, que es mucho más que un programa, es mucho más que un catálogo de políticas públicas o de reformas legislativas. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con una mirada a lo que queremos para nuestro país. Aquí tan importante como el qué queremos hacer, es también el cómo lo queremos hacer. Y lo queremos hacer nosotros por la vía democrática, institucional y con mucha participación ciudadana. Y en eso nosotros por lo menos no nos vamos a mover. Y queremos entonces una alianza que sea amplia, porque sabemos que la DC sola no puede. Yo no creo en el camino propio, porque el camino solitario, ¿no es cierto?, termina siendo funcional a la atomización total de la oposición, pero tampoco creo que una unidad completa, sin ningún tipo de coherencia, pueda ser el camino, porque eso termina desnaturalizando a las fuerzas políticas y terminamos, ¿no es cierto?, más bien dando explicaciones que mostrando un camino consistente sobre lo que nosotros creemos que es el rumbo que debe tener Chile en los próximos años. Fuad Chaín, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, que esté muy bien, Matilde.